Este estudio que presentamos el día de hoy es el estudio en un serio que se llama Agendas, Ideas para Agendas Emergentes. Los primeros dos capítulos o primeros estudios trataban temas respecto a movilidad de género, a agroecología, y además tenemos uno planeado ahora sobre el tema de armas pequeñas. Un poco la idea de esos estudios es posicionar temas con los que hemos estado suficientemente en la agenda pública de desarrollo. Entonces, la idea es un poco profundizar en un tema, ponerlo encima de la mesa para que se pueda discutir en el espacio público. Entonces, la idea un poco de la reunión de hoy, que contamos con invitados de lujo, es primero hacer una presentación del estudio como tal, por la señora María José Álvarez Quitadula, de la Universidad de los Andes, y luego la idea es que el director regional, la ministra y el intendente reflexionen un poco sobre ese tema y nos dan algunas perspectivas en diálogo. Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que, sin más introducción, doy la palabra a María José Quitadula para que haga la presentación. Buenas tardes a todos, un gusto estar así sea virtualmente con ustedes hoy. Les muestro lo que estoy viendo en este momento para que nos pongamos un poco en conexión. También es segregación. Es mi vista de la ventana en este momento desde la universidad, y hay ahí donde ven atrás un proyecto de renovación urbana interesante que se llama Progresa Fenicia. Lo que les voy a presentar hoy es una versión reducida de este documento en el que trabajamos desde hace unos 2 años con el equipo de transiciones del PNUD, con un grupo de académicos, hacedores de política, actores involucrados, activistas en temas de vivienda. Y este es un tema en el que he venido pensando desde hace mucho tiempo, y esta fue una oportunidad como de pasar raya y decir, bueno, ¿qué ideas podemos darle al país para poner este tema de investigación al servicio de la política pública? Ese fue el desafío que intenté resolver en este documento. Entonces, primero, les voy a presentar qué es y por qué debemos preocuparnos por la segregación. Luego, me voy a enfocar en el rol del Estado como causante de la segregación. Vamos a hablar de experiencias internacionales y nos adentramos en Uruguay. Y para Uruguay voy brevemente a dar 5 ideas de diagnóstico, 3 disyuntivas que tenemos a la hora de pensar política y 2 advertencias a la hora de pensar política. Entonces, ¿qué es y por qué preocuparnos por la segregación? ¿Por qué? Que es algo que siempre hablamos con mis estudiantes. ¿Por qué debo preocuparnos por la segregación y no solo por la pobreza o por la necesidad de vivienda? Bueno, pasa por definirla. La segregación tiene que ver no solo con la deprivación, sino con la acumulación de deprivaciones en el territorio. Ese es un mapa de Montevideo, y ese es el acceso a vivienda adecuada por centro comunal, que es una división administrativa grande, pero de todas maneras ahí vemos aquí una acumulación de ventajas y aquí en la periferia una acumulación de desventajas. La segregación, digamos, dicho bien concreto, es la distribución desigual de grupos poblacionales en el territorio. Y esta segregación, y este es el argumento principal, tiene un efecto sobre las posibilidades en la vida de las personas independiente al de la pobreza. ¿Qué quiere decir esto que ha sido estudiado por muchos académicos en América Latina, en Estados Unidos y en Europa? Quiere decir que la misma familia de una madre cabeza de familia con un niño en pobreza, viviendo en un barrio homogéneo, tiene peores posibilidades en la vida que viviendo en un barrio heterogéneo. Es decir, hay un efecto independiente al de la familia sobre ese niño, y ese efecto independiente tiene que ver con el barrio. Las últimas investigaciones al respecto tienen que ver, o las más, digamos, concluyentes, aunque para el país también tenemos toda la investigación que hizo
para CEPAL, Rubén Katzman, son las del programa Moving to Opportunity, que es un programa de vivienda de subsidio de alquiler de Estados Unidos, en donde se le da un voucher de alquiler a unas familias y por el diseño de la política, algunas familias se van a vivir a un barrio homogéneo y algunas familias se van a vivir a un barrio heterogéneo. Este programa era como todo lo que los académicos queríamos, que nos interesa este tema, porque nos permitía probar el efecto causal del barrio, porque había una asignación al azar de las familias. Y resulta que al principio no daba nada. Este es un programa que se viene implementando hace unos años. No nos daba efectos. Y recientemente comienza a dar efectos positivos en la segunda generación. Y dependiendo del tiempo de exposición, es decir, los niños que se exponen a barrios heterogéneos durante un tiempo considerable y que se mudaron temprano en la vida, comienzan a tener mejores oportunidades laborales, mejores salarios, mejoras en salud, en fin, mejoras en un montón de aspectos, pero es un efecto en el mediano plazo. ¿Por qué? ¿Por qué el barrio importa sobre el individuo? O sea, ¿qué hace el barrio para que importe? Bueno, hay una serie de razones por las cuales el barrio es importante. Por la geografía de oportunidades, es decir, la posibilidad de tener infraestructura, empleos, distintas oportunidades que me da el barrio, sobre todo el empleo. Infraestructura en sí misma, plazas, bibliotecas, capital social, esto es, las redes sociales a mi alrededor, con las que puedo contar para cuestiones positivas o cuestiones negativas. Por ejemplo, para tener información sobre un empleo o para tener una información de una manera fácil de conseguir dinero. Estigmatización, los estigmas, la zona roja, el estigma de zona roja que le cae a algunos lugares. Y por supuesto otros factores que nos pueden afectar. ¿Qué causa la segregación? ¿Por qué? ¿Por qué en todas las ciudades que estudiamos vemos algún nivel de segregación de los migrantes musulmanes en Francia, de los más pobres sobre todo en América Latina, de los afros en Estados Unidos o de los latinos? ¿Por qué? ¿Qué causa esa segregación? Bueno, hay una serie de causas, las preferencias de los individuos, yo decido irme a vivir acá o acá, dinámicas demográficas propias de una población, la situación económica donde puedo vivir, una determinación grande de mis posibilidades en la vida, el mercado de vivienda y de suelo y las políticas públicas de suelo y vivienda. Y acá es donde vamos a hacer nosotros hoy el zoom, en las políticas públicas de suelo y de vivienda, que es a los hacedores de estas políticas a quienes está dirigido este documento. América Latina se ha caracterizado por tener ciudades con una alta desigualdad, una alta informalidad que ha desbordado históricamente la posibilidad de planificar, y un gran crecimiento, sobre todo debido a la migración rural y urbana, y acá la capital de Uruguay es una excepción porque su crecimiento no tiene que ver con eso, podemos hablar de esto después. América Latina es la región hoy más urbanizada del mundo, se caracteriza, además de por otras segregaciones, por la segregación socioeconómica, y a pesar de que la escala de segregación residencial parece haber disminuido, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en un estudio que hicimos en Bogotá, con una colega, Lisette Aliaga, veíamos que la segregación cada vez era menos por localidad y más por manzana. Pero el efecto negativo de esa segregación ha aumentado. Es decir, esos efectos sobre el niño hijo de una madre soltera son mayores y peores que hace unos años. Las políticas urbanas, tratando de resolver el problema de vivienda, en muchos casos han aumentado la segregación. ¿Por qué? Bueno, por distintas razones. Por tolerar ocupaciones ocupaciones irregulares sin dar otras opciones, por regularizar esos barrios informales sin mejoras integrales, sin servicios, por la vivienda social periférica, y acá el caso emblemático es el chileno, pero también los programas para clases medias como el Minha Casa Minha Vida en Brasil, clases medias emergentes, o en México, en Bogotá, en Colombia, y a través de los proyectos de renovación urbana excluyente. Creo que acá les tengo una foto de esas viviendas sociales expandiendo ciudad, esas viviendas sociales construyendo ciudad en la periferia. Esta foto que ven
es en Bogotá, de un proyecto que hicimos con unas colegas, y ven ahí el borde urbano y la vivienda social expandiendo ciudad. El caso extremo, como les decía recién, es el caso chileno de una construcción uniforme y segregada de vivienda social que logra regularizar la situación de vivienda de muchas personas que antes vivían en poblaciones o asentamientos informales, pero las periferiza y segrega de una manera muy notoria, digamos. El déficit de vivienda, a pesar de estos esfuerzos de vivienda social sobre todo, sigue siendo más o menos del 45% de la población urbana en América Latina. Muchos de estos países han tenido estos programas de vivienda periférica, que en Uruguay tuvimos nuestras propias experiencias con los núcleos básicos evolutivos, en fin, pero no tuvimos esta construcción masiva de vivienda periférica. Y esta vivienda periférica se ha mostrado, ahí les pongo una cita de un estudio en Brasil. Si bien no tenemos unas evaluaciones rigurosas de impacto de estos programas, sí sabemos que cuando comparamos viviendas sociales localizadas en zonas periféricas versus viviendas sociales localizadas en zonas más centrales, las personas en las viviendas periféricas tardan más en ir a sus trabajos, viven más encerradas en sus barrios, visitan menos a sus familiares, es decir, su segregación residencial se refleja también, impacta en la segregación laboral, social, en fin. Bien, esta realidad que les cuento ha sido reconocida también por los países crecientemente, y de vuelta el caso emblemático es Chile, que viene con una reflexión al respecto de su construcción masiva de vivienda periférica, y que en 2014 en la Política Nacional de Desarrollo Urbano dicen, bueno, hemos avanzado mucho en resolver el déficit cuantitativo, pero el mayor de los problemas que tenemos es la segregación residencial urbana provocada por décadas de avance en la reducción de este déficit, que solo se centró en lo cuantitativo y sin prestar atención a la localización de las viviendas y su acceso a determinados bienes públicos urbanos mínimos. Esto provoca un giro de la política en Chile y si bien todavía no tenemos una evaluación, es relativamente reciente, lo que sí sabemos que sucedió es que comienzan a construirse conjuntos de vivienda un poco más heterogéneos. De todas maneras, súper periféricos, y por lo tanto, por más que comienzan a mezclar al menos los más pobres con las clases medias bajas, esto se da a nivel de conjunto habitacional, pero a nivel de la ciudad, digamos, quedan todos de todas maneras segregados por un problema de acceso a suelo, de la vivienda social. Sin embargo, este panorama, digamos, negativo hasta ahora sobre el rol del Estado en la construcción, en la generación y reproducción de segregación, también tiene buenas historias. Y de hecho, América, en un sentido amplio, ha tenido una innovación en política urbana menos segregada. Por ejemplo, ya les conté del Moving to Opportunity, el proyecto gringo, pero también en Chile tenemos, por ejemplo, un programa de subsidio de alquiler cuyo nombre es muy diciente para familias jóvenes, que se llama Chao Suegra. Ambos programas son programas de subsidio a la demanda, ¿sí? Es decir, le dan un subsidio a las familias jóvenes para alquilar, pero no resuelven el problema de la oferta, de dónde voy a alquilar, y por lo tanto pueden tener problemas para encontrar lugares en zonas heterogéneas. Este programa, que ahora que se está discutiendo la reforma de Biden, la reforma social de Biden va a tener nuevo presupuesto, el Low Income Housing Tax Credit, es un programa interesante de subsidio a viviendas ruinosas que se van a arreglar para alquiler y que en muchos de los casos son gestionadas por ONGs. Entonces es un programa interesante para mirar, porque además de asegurar la oferta, la demanda, debemos asegurar, de satisfacer la demanda, tenemos que asegurar la oferta y prestar atención a dónde están esos lugares. Tampoco esto es la panacea.
muchas de estas viviendas remodeladas están de todos modos en barrios homogéneos. Y eso tiene que ver de vuelta con las políticas de suelo. Voy a volver a esto. Otro ejemplo de innovaciones que intentan reducir la segregación son las intervenciones integrales en barrios populares. Este es la quebrada de Juan Bovo en Medellín. Normalmente cuando pensamos en Medellín pensamos en el cable como innovación urbana en barrios populares, pero debajo del cable está todo esto que fue un cambio estructural y muy costoso de estos barrios. Por ejemplo, estas personas que están acá en estos edificios vivían sobre la quebrada, y para alejarlas un poquito de la quebrada hubo que trabajar en construir vivienda en altura. Entonces, estos proyectos, para ser realmente integrales, son costosos y requieren trabajo no solo de vivienda y de infraestructura, sino también de empleo, presupuestos participativos, en fin. Otro ejemplo es la vivienda social no segregada. Este caso es en Bogotá, es un proyecto de vivienda gratuita para personas desplazadas en el centro de la ciudad. Hubo una discusión enorme sobre la localización, sobre los predios, sobre si el edificio era lindo o no era lindo, si fue premio, si no fue premio, pero está hoy en el centro de la ciudad. También otro ejemplo más similar a cosas que hemos visto en Uruguay son las condiciones a constructores, que se ha dado en Colombia, en Chile a partir de este cambio de política. Bueno, usted construya vivienda, pero tiene que construir un megaproyecto con 25%, 20%, 30% de vivienda de interés social. Y estos tienen distinta suerte. En general suelen ser periféricos, pero hay algunos como esta fue una tesis de una estudiante mía que se llama La Felicidad y está también en una zona bastante central de Bogotá, y tiene algo interesante. Este edificio es un edificio digamos, del mercado, perdón, al revés, si ven me confundí. Este es un edificio de vivienda de interés social y este es un edificio del mercado, ¿sí? No tiene subsidio. Hay mucha continuidad arquitectónica en este proyecto. Está por verse qué va a pasar, cómo se van a integrar, qué va a pasar con la escuela que está localizada ahí, en fin. Pero sí, de vuelta, volviendo como al tema que he ido como tratando de introducir, sin política de suelo es muy difícil lograr vivienda no segregada, ¿no? Es muy, muy importante evaluar estos intentos, hacerles unas buenas evaluaciones a estas innovaciones de la región, en qué medida están logrando realmente una no segregación y en qué medida esa no segregación o menor segregación redunda en un impacto en la vida de las personas en el mediano plazo, sobre todo las nuevas generaciones. Paso ahora, que pasé por la definición y por las experiencias internacionales, a el caso de Uruguay. Entonces, para esto, 5 ideas de diagnóstico, 3 disyuntivas de política y 2 advertencias. 5 ideas de diagnóstico. Acá, digamos, fue como qué va a poner en su Volkswagen para ir a la luna, digamos, de todo lo que usted quiere saber sobre vivienda, deme 5 ideas. Y eso fue lo que traté de construir acá. Entonces, Uruguay ha avanzado en disminuir su déficit de vivienda. Queda, sin embargo, un déficit tanto cuantitativo, que es de aproximadamente 50.000 viviendas, debido a razones como hacinamiento de más de un hogar en la misma vivienda y habitaciones, tenencia insegura y materiales deficitarios, sobre todo, 50.000 viviendas. Y también un déficit cualitativo, sobre todo relacionado con problemas de conservación, realidad que hay que atender. En Uruguay, segunda idea de diagnóstico, hay comparativamente un subdesarrollo del mercado de alquileres. Desarrollar más el mercado y las políticas de vivienda basadas en alquiler puede mejorar las opciones para diversos grupos poblacionales como jóvenes, personas que cambian su situación familiar por diversos motivos, separación, viudez, en fin, ciclo de vida. Tener vivienda de alquiler de calidad y accesible en el mercado, y subrayo la palabra accesible en el mercado, también puede mejorar la situación de sectores de bajos ingresos que no pueden comprar, pero podrían pagar el alquiler tal vez con ayuda de un subsidio.
Hoy en día el alquiler no parece ser una opción buena para los sectores de bajos ingresos. De hecho, alquilan menos las personas del primer quintil que las del quinto quintil, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de otros países de la región. Ahora vuelvo a por qué subrayé accesible, no me dejen olvidarme, pero un poquito de datos para mostrarles lo que les acabo de decir. Estos son los hogares que habitan en viviendas alquiladas en áreas urbanas de América Latina en porcentajes. Y lo que vemos es que en general Uruguay no tiene un mercado de alquileres muy desarrollado como otros países de América Latina, de la región, pero además esta diferencia es la que les mencionaba. El quintil 1 alquila menos que el quintil 5, ¿sí? Es decir, los más pobres alquilan menos que los que tienen más ingreso. Y esto tiene una razón. Esta es la razón entre cuota de compra e ingreso y entre alquiler e ingreso de los hogares. Esto es más caro, digamos, alquilar proporcionalmente que pagar una cuota para comprar hoy en Uruguay. Y esto es aún más así para el primer quintil. Fíjense que la razón entre alquiler e ingreso para el primer quintil es de 35 veces y la razón de compra de ingresos es de 16 veces. ¿Sí? Y para el quintil 5, estas razones están mucho más equilibradas. Entonces, al quintil 1 le cuesta proporcionalmente valga la redundancia, una proporción más grande de su ingreso que si compra, que si paga una cuota de compra. Entonces, ahí tenemos algo para atender. Y es importante pensar en accesibilidad porque, digamos, los estudios sobre las nuevas tendencias de las finanzas inmobiliarias están mostrando que las finanzas inmobiliarias después de la crisis del 2008 en Estados Unidos se han movido de la propiedad simplemente, digamos, por ejemplo, a través de la vivienda de interés social o préstamos de vivienda a las compras para alquilar. ¿Sí? Grandes empresas están comprando edificios enteros, construyendo edificios enteros para alquilar. Entonces, repito lo de accesibilidad, porque tenemos que garantizar esa accesibilidad. No es cualquier desarrollo del mercado de alquileres, sino un mercado de alquileres que permita disminuir la razón entre alquiler e ingresos de ese primer y segundo quintil. ¿Por qué es importante? Porque de no atenderse, la solución informal que las personas han encontrado construyendo asentamientos irregulares trae problemas en el mediano y largo plazo para el Estado, para las personas y para la integración urbana. Prevenir la formación de nuevos barrios informales, ofreciendo alternativas, sobre todo a familias en formación, parece ser un camino imperioso a seguir. Y la pandemia nos lo mostró en Buenos Aires, en Bogotá, en Montevideo. Este fue un nuevo asentamiento formado en Santa Catalina, que ha sido muy mediático, que se llama Nuevo Comienzo, y que llevó a un fallo histórico que obligó al Estado a brindar vivienda a varias familias desalojadas y a encontrar soluciones de vivienda, y que también resonó internacionalmente. Fue el primer caso que resonó como un caso de litigio estratégico internacionalmente. Entonces, digamos, acá abro un pequeño paréntesis, pero en mi trabajo anterior sobre asentamientos, la historia de los asentamientos informales en Montevideo, muestro bastante claramente que cuando hay una alta competencia electoral y además una alta necesidad de vivienda, los asentamientos son más frecuentes. Entonces, no hago clarividencia, y las ciencias sociales somos muy malas haciendo eso, pero uno diría que en esta situación de recesión económica y se vienen unas elecciones, las invasiones de tierras es probable que vuelvan a renacer si no ofrecemos soluciones alternativas. Entonces, digamos esto como para mostrar el carácter de urgencia de la cosa. Siguiente idea de diagnóstico. Al menos en la capital del país y en la zona metropolitana, la segregación residencial por educación de los hogares, que es un bien cada vez más escaso y que genera cada vez más brechas en el país, ha aumentado en los últimos años.
Y también parece haber aumentado la malignidad, lo que les contaba, el efecto negativo. Es más probable que si vivimos en un barrio homogéneo, eso se asocie con cuestiones como embarazo adolescente, abandono educativo, rezago educativo, etc. Este es el trabajo de Víctor Borrás, que muestra, que me gusta mucho porque muestra no solo Montevideo, sino la zona metropolitana, y compara el censo 96 y 2011, y acá pueden ver que las zonas rojas son zonas de nivel alto, rodeadas de zonas de nivel alto, clima educativo, entonces se van concentrando cada vez más en toda la costa y se va estirando eso, pero luego tenemos también por acá, por todas las vías de acceso y alrededores de todo el Montevideo periférico, concentraciones cada vez más grandes, clústeres cada vez más grandes de bajo clima educativo del hogar. Y esto, digamos, muy brevemente, se corresponde también con el aumento de la segregación de los centros educativos que vimos en el informe del INED la semana pasada. La segregación de la educación pública, que en Uruguay, a diferencia de otros países de América Latina, sigue siendo la mayor educación, digamos, el 80 y pico de la matrícula es pública en primaria, aumenta su segregación. Y es muy claro por qué, porque van a la escuela del barrio y el barrio está cada vez más segregado, ¿no? Más allá de otras estrategias de padres cuando hay más de una escuela dentro del mismo barrio. Y el Estado, en Uruguay, el Estado ha contribuido también a la segregación residencial, construyendo poca y segregada vivienda social, dejando construir informalmente o regularizando asentamientos informales, sin proveer de intervenciones integrales, pero en los últimos años también hay muchos ejemplos, así como internacionalmente, de buenas prácticas, de buenos ejemplos de cosas hacia dónde deberíamos ir. Entonces, acá voy desde la política macro de préstamos, de la renovación del banco hipotecario, el programa compra de vivienda nueva construida por el Ministerio, que tiene una linda evaluación de impacto, que hicieron Rafael Piñeiro y otros colegas, que muestra que, como también hay una asignación por sorteo de este programa, las familias que acceden a este programa viven en lugares menos segregados que los que no acceden. Entonces esa es una buena práctica que ya le tenemos evaluación. El proyecto Fincas Abandonadas de la Intendencia, con recuperarlas con fin de alquiler social, también es muy interesante. En general, la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, que se lanzó en 2017, también es muy interesante, es un paso adelante. Como les decía, sin políticas de suelo es imposible trabajar en la no segregación. Los proyectos de renovación urbana incluyente, como el de Ciudad Vieja, como el de GOES alrededor del mercado agrícola, las cooperativas de vivienda, sobre todo aquellas en zonas no segregadas de la ciudad, o en zonas periféricas, pero que están vinculadas con el entorno, que como sabemos no se dan todos los casos. Y me voy a detener un minuto en mostrarles, he mostrado algunos datitos, no daba para mostrarles de todo, pero me voy a detener en las cooperativas, porque digamos son una experiencia uruguaya, Forexport, que es mencionada en los debates, entre hacedores de política, entre académicos, como una buena práctica. Y acá sí tenemos una muy buena noticia, porque vemos, digamos, esto lo saqué de un paper de Machado con datos de la Agencia Nacional de Vivienda, y muestra que el número, digamos, de nuevas obras viene o venía prepandemia en aumento. Entonces, esa es una muy buena noticia. Pero hay que ponerle también a las cooperativas el lente de la no segregación. Y hay algunos ejemplos interesantes en este sentido, acá solo muestro dos, esta en el mercado, alrededor del mercado agrícola, esta en la Blanqueada, hay otras, pero son ejemplos interesantes de cooperativas no en zonas segregadas. Para eso la cartera de inmuebles para vivienda de interés social es clave, y la política de suelo es clave. Entonces, las 5 ideas de diagnóstico fueron estas. Las 3 disyuntivas de política a las que nos enfrentamos cuando queremos dar ideas sobre o queremos hacer política pública de vivienda no segregada. La disyuntiva 1,
tengo recursos escasos, ¿cierto? ¿Qué hago? ¿Reduzco el déficit cuantitativo o evito la segregación? Creo que con esta presentación, más que disyuntiva, esta y las otras dos son tensiones, no tengo que elegir. Sí, por supuesto, en la práctica a veces toca tomar algunas decisiones, dónde realojo a esta invasión o dónde ubico esta nueva cooperativa. Espero a que encuentre un terreno no segregado para darles el terreno, o lo hago ya en un terreno periférico. Esas son las disyuntivas a las que nos enfrentamos, y creo que después de esta presentación sabemos que si elegimos terrenos periféricos vamos a tener una solución del problema de vivienda, pero vamos a estar generando un problema de segregación. La disyuntiva 2, ¿qué hago como hacedor de política? ¿Atiendo solo a los más necesitados o atiendo también a los sectores medios? Y acá me parece que, digamos, un tema que podemos conversar en la parte de preguntas puede ser la política de vivienda promovida. ¿Cómo genero que sectores medios se muden a sectores deprivados de la ciudad o sectores deprimidos o sin inversión de la ciudad? Porque eso también disminuye la segregación. Entonces, esta otra disyuntiva también es importante. ¿Cómo hago para que los sectores medios no se me vayan de las áreas donde ubico política social? ¿Y cómo hago que los sectores medios vuelvan, regresen o vayan a zonas hoy más homogéneas o deprimidas de la ciudad, que las quiero promover como heterogéneas? La tercera disyuntiva es, ¿qué hago? ¿Consolido periferias o disperso población como el Moving to Opportunity? ¿Sí? Bueno, no hay una solución para todos los casos. Creo que hay población que se puede dispersar. Por ejemplo, familias nuevas que están desificando asentamientos irregulares en donde vivían los papás. A esa población, si yo le ofrezco una alternativa, tal vez la puedo dispersar. O a otra población que no encuentra lugar en la ciudad formal. Pero hay personas que vienen viviendo en las periferias por 30 años, 40 años, y ahí tengo una identidad y tienen todo el derecho a quedarse en ese territorio, y como Estado tengo también la obligación de dignificar ese lugar. Entonces, a esta tensión la llamo políticas de lugares, dignificar periferias, o políticas de población, la redistribuyo. Y dos advertencias en estos temas de transferencia, de experiencias y de la academia a la política pública. Lo primero, como vivo en Colombia, muchas veces el caso de Medellín a la gente interesada en trabajo urbano los maravilla, entre otras porque hay unas personas encargadas de hacer viajar estos modelos. Pero muchas veces se muestra solo la infraestructura, el cable, la plaza, la biblioteca, pero no la integralidad y todo el dinero que fue necesario para esos proyectos y todos los astros que se alinearon políticamente para hacerlos posible. Entonces, siempre digo, hay que tomar buenas ideas, pero hay que tener cuidado con la importación un poco irreflexiva de buenas prácticas, ¿no? ¿Qué se adapta? ¿Cómo puedo innovar? ¿Qué cosas tengo en mi propio país, caso de las cooperativas? Y tengo que evaluar. Y eso lo puse en negrita porque es muy importante que evaluemos lo que vamos haciendo para ver si está resultando tanto en disminuir el déficit cuantitativo como en sostener o disminuir la segregación. Y la advertencia 2 es cuidado con la ilusión espacial. Hay algunas cosas que dependen del espacio, pero no todas, ¿sí? La segregación social y la urbana son cosas distintas. Piensen en una sociedad de castas, yo puedo estar al lado de alguien totalmente desigual, pero nunca nos vamos a casar, no hablaremos cosas íntimas, no nos haremos amigos. Si no vamos a la misma escuela, podemos vivir juntos, pero no va a haber realmente integración. Entonces, segregación social y urbana son cosas distintas. Las políticas urbanas son solo un determinante de la segregación o integración de una sociedad. La segregación y la vivienda son solo un determinante de las oportunidades en la vida. Entonces, el empleo y la educación son dimensiones claves y prioritarias, digamos, en la integralidad de las intervenciones. Voy a dejarlo por ahí con esta imagen como presente y de utopía futura de unas sociedades y ciudades más integradas. Muchas gracias.
Bueno, mil gracias, María José, por esa presentación excelente. Quisiera invitar a Luis Felipe, a la intendenta y a la ministra a tomar asiento. Y un poco la dinámica que vamos a hacer es que voy a tirar un par de preguntas. Ustedes cada uno tiene unos 4 minutos para reflexionar en general sobre esas preguntas. Y si quieren hacer un enfoque, por ejemplo, Luis Felipe, desde un punto de vista más de la región, o la ministra sobre el tema nacional, o la intendenta sobre el tema local, también sería muy interesante para escuchar esos puntos de vista complementarios. ¿Quién maneja el tiempo? ¿Manejo yo el tiempo o Esteban? Manejo yo el tiempo, perfecto. Entonces hago como una pequeña señalización cuando falta 20 segundos para que sepan que ya hagan un poco de... Hago así. Cuando falta 20 segundos, hago así. Así que bueno, el informe analiza la segregación socioespacial como un problema relevante en sí mismo, dejando atrás la mirada sobre políticas de vivienda para personas en situación de pobreza. ¿Qué reflexiones les provoca esa perspectiva? ¿Y hasta dónde les parece que la segregación socioespacial se ha posicionado como una agenda relevante para la política pública? Y último, ¿de qué manera se hace presente el Estado en el territorio y les parece que se anticipa al fenómeno de la segregación urbana? Si quieren que repita alguno, con mucho gusto. Si no, doy la palabra a Luis Felipe primero. ¿Ahora? Prendido, ok. No, una reflexión general primero para ir aterrizando un poco. Y excelente presentación, muchas gracias. Creo que el informe nos da muchísimo que hablar sobre cómo hacer políticas urbanas para evitar la segregación y muchas experiencias y demás. Primero, diría de un enfoque que a mí me gusta mucho que se llama desarrollo en 3D. Donde hablamos, cuando hablamos de cómo la política influye sobre la geografía en general. Y estas 3D son distancia, densidad y división. En realidad las políticas, políticas públicas que manejan la localización geográfica de actividad económica, social y demás, tienen que manejar estos 3 elementos: la distancia, la densidad, que tanto densificamos, y la división, que en este caso se refiere a la segregación. La distancia requiere políticas muy específicas, una de ellas el transporte, pero ahora la digitalización nos da una noción distinta de distancia. Segundo, la densidad, cuando tomamos en alguna de las disyuntivas que nos planteaba, por ejemplo, ponemos un nuevo enclave urbano fuera de la ciudad o densificamos más dentro de la ciudad. Esa es una decisión que tiene que ver con esta noción del manejo de la densidad. La segunda D, y la tercera D es la división, cómo prevenimos la segregación. Y en general, cuando hablamos de una situación de concentración urbana, estamos hablando de una situación de alta densidad. Y ahí yo siempre cito a un economista, premio Nobel de Economía, que se llama Paul Romer, que dice la densidad, la concentración en el territorio incrementa la varianza de lo que puede ocurrir. Y la forma de manejar la densidad es mediante la gobernanza, las políticas públicas, es reducir la probabilidad de que lo malo ocurra, el crimen, la segregación, todo este tipo de cosas que no queremos que ocurran, y aumentar la probabilidad de que las cosas buenas de la densidad ocurran, que es lo que digamos hace un momento, el capital social, las redes, los incrementos de productividad por esta densidad. Entonces es un enfoque un poco general, pero con esto nos permite aterrizar. Yo leo muchas de las lecciones de este reporte desde esta perspectiva y cómo podemos manejar estas 3Ds, ¿no? Y yo creo que alguno de los elementos que nos muestra de los ejemplos nos habla, por ejemplo, de cómo cuando queremos evitar la densidad
y entonces lo que hacemos es empezar a segregar a través de la política pública. Pero me gusta mucho la última reflexión sobre la diferencia entre la segregación urbana y la segregación social. Yo creo que la segregación territorial o las políticas para evitar la segregación territorial muchas veces son un instrumento, pero que no necesariamente es suficiente para evitar la segregación social. Yo quisiera mencionar el caso de Estados Unidos, que viví muy de cerca por todo el tiempo que he vivido allá. Y hasta qué año, estamos hablando de los años 70, no se les permitía a las poblaciones afroamericanas tener un crédito hipotecario para comprar en ciertas zonas de la ciudad. Que además es la forma más típica de ahorro de la clase media, es un crédito hipotecario. Perfecto. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de cómo pensar en cómo el mercado de hipotecas, que se menciona, el mercado de hipotecas, no solo de rentas, sino de hipotecas, y el mercado financiero, el mercado crediticio, tiene una influencia muy importante sobre la segregación social y sobre la segregación territorial. Y con un último punto cierro, y es algo que me hubiera podido, no podemos mencionarlo todo, pero me hubiera gustado escuchar más, y es la economía política del manejo de la densidad, porque muchas veces esta segregación se da porque hay importantes grupos que para proteger el valor de su propiedad impulsan cierto tipo de códigos de construcción y de limitaciones que hacen que haya segregación, pero eso es para mantener el valor de ciertos activos. Entonces hay un tema de economía política que creo que no podemos dejar a un lado. Perdón que me excedí un poco en el tiempo. No, muchas gracias, Luis Felipe, y gracias también por incluir ese concepto de los 3D y bueno, tocar los otros temas también de economía política y social versus urbano. Así que, ministra, por favor. Voy a tomar el atrevimiento de sacarme el tapaboca. La verdad que, bueno, para mí es un placer estar hoy en esta actividad. Te agradezco la invitación. Felicito a Ana María por su presentación. Realmente creo que fue muy detallada y muy precisa. Bueno, dadas las circunstancias que hemos vivido en el Uruguay y en el mundo a causa de esta pandemia, creo que a la fecha la segregación socioespacial y residencial se ha habido incrementada, lamentablemente, a efectos, a consecuencias de esta pandemia. Y bueno, creo que eso es un gran debe que nos ha quedado a raíz de esta pandemia, que quieras o no, ha afectado. Uruguay, a través del último censo que tiene en el año 2011, establece que justamente Uruguay tiene una población de cerca de 3.300.000 uruguayos, de las cuales el 40% se encuentra en Montevideo, como bien marcó en el gráfico que ella hacía. Yo creo que más que reflexión, consideramos que este trabajo es el punto de partida de estudios justamente más profundos para atacar una problemática que es real, que es sensible, que la notamos, que es el objetivo de integrar socialmente a todos los habitantes de nuestra sociedad, sin formar guetos, sin formar eso tan lastimoso que es formar esta segregación que lamentablemente muchas veces se cumple. La publicación plantea que a nivel regional, a nivel nacional, se han dado políticas de viviendas que han profundizado la segregación residencial y social, por lo que hay que enfocarse en la generación de ciudades que garanticen el derecho a la vida, a la vivienda, y sean a la vez más integradas, considerando el barrio como un espacio que toma mayor relevancia en los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, y que las redes comunitarias son críticas en la construcción de bienestar y resiliencia social. El documento identifica una serie de causas de la segregación dinámica, demográfica, desempleo, políticas de suelo y vivienda, preferencia de las personas, como bien marcaba, y las familias. El Estado
se hace presente en el territorio, en este entre todos, a través del plan justamente que hemos creado, es entre todos, como dije recién, abarcando los 3 niveles de gobierno. El que se integra también acciones a través de ministerios, a través de entes sociales, a través de servicios descentralizados y también, obviamente, con el gobierno departamental y locales. Porque los fenómenos de segregación residencial en ciudades uruguayas deben ser estudiadas y diagnosticadas dentro de una clara definición de la problemática. Una de las aspiraciones es justamente la generación de acciones urbanísticas eficaces que tienen en cuenta las necesidades de la población y de la sociedad, conforme a las posibilidades reales que ofrece el territorio, lo que varía a cada uno de los 19 departamentos, anticipándonos a posibles situaciones puntuales que afecten a nuestra colectividad, como hemos vivido casos concretos como Dolores, por ejemplo, como las inundaciones en el río Xí o río Cuarén, que conozco bastante. Las respuestas a la problemática de la segregación socioespacial, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial le da a través de sus distintos programas, como es la DINAVI, que justamente tiene el cometido de hacer efectivo el acceso y permanencia de la vivienda adecuada para todos los sectores de la población. La DINOT, y estoy cerrando, la DINOT, que tiene un cometido de promover y desarrollar los procesos de planificación y ordenación ambiental, el Juntos, que es uno de los programas fundamentales y que aborda justamente los deciles más vulnerables de la población, el programa de mejoramiento de barrios, que da el acceso a hogares con infraestructura, y también ahora por último la DINISU, una dirección creada a través de la Ley de Urgente Consideración a través de su artículo 411. Creo que todos juntos, el entre todos, pueden funcionar. Muchas gracias, ministra. Pues también mencionar algunas respuestas del gobierno a diferentes niveles a esa problemática. Así que, intendenta, por favor. Primero agradecer profundamente la oportunidad de participar acá, pero sobre todo la oportunidad de leer el excelente material que María José recién nos presentó, pero que ya teníamos adelantado en su versión impresa. Quiero decir que para la Intendencia de Montevideo ha sido un insumo oportunísimo, porque verdaderamente una gran cantidad de conceptos que están manejados en el material lo estamos, en función del trabajo de este último año y de una larga historia que hay de cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo, algunos conceptos que están acá los estamos poniendo sobre la mesa en vistas a la planificación del año que viene. Primer tema que me parece que es un análisis que se hace en el documento de María José, que sin dejar de tener foco en el problema, no deja de ver el entorno tanto en términos políticos como en términos históricos. Una de las cosas que marca este documento y con el que nosotros coincidimos es que el fenómeno de los asentamientos es un fenómeno viejo. Ella da algunos números y nosotros en el observatorio del PIAI verdaderamente nos dan números muy parecidos. Aproximadamente de los asentamientos de Montevideo hay aproximadamente, y ahora voy a decir por qué el aproximadamente, unos 100 que se generaron entre 1950 y 1990. Hay más de 100 que se generaron entre 1990 y el año 2000. Hay más de 50 que se generaron entre el 2000 y el 2004. Y hay aproximadamente unos 20, 30 entre 2004 y 2020. Quiere decir que estos son fenómenos largos. Por lo tanto, no son fenómenos solamente geográficos. Son fenómenos que responden a políticas económicas, a políticas sociales, y en el que, y tomo la última frase de María José, en el que, y lo dice en el libro explícitamente, se reconocen los ejes estructurantes de la integralidad en el trabajo y en la educación. Y por lo tanto se pone a la política de vivienda y de urbanidad en un lugar que no es el central, pero es un lugar. Ese lugar no puede, a la hora de construir urbanidad, olvidarse de que existen los otros componentes principales. También marca algunos elementos para pensar fuera de la caja, muy interesantes. Me refiero al alquiler social. Por ejemplo, ¿y por qué me parece importante el tema del alquiler social?
Porque en una crisis social y económica, como la que estamos viviendo en Uruguay y en muchas partes del mundo, nosotros tenemos que ser muy creativos y muy eficientes, en términos no eficientes solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, en aprovechar la densidad de la ciudad y evitar de cualquier manera la expansión de la ciudad. Porque la expansión de la ciudad no solo nos genera más costos estructurales, sino que nos genera enormes costos sociales, porque aleja a las personas de su trabajo, aleja ese efecto vecindario positivo que se menciona en el libro, lo aleja. Y nos encontramos también con que en la periferia, parte de la exclusión es porque el trabajo está en la periferia y está en las peores condiciones. Entonces, que alguien se aquerencie en la periferia para una política de Estado no es suficiente razón para dejarla en la periferia, porque ahí tengo que responder a la responsabilidad histórica de no preocuparme porque tenga otro trabajo y que su trabajo no sea clasificar basura en la periferia. Entonces, marca esa complejidad. Hablaba de lo del alquiler social porque es algo que venimos trabajando desde hace meses en la Intendencia de Montevideo, tratando de construir información. Hoy decía aproximadamente los números son estas, porque en realidad la política de construir información en el mundo es bastante reciente, ¿verdad? Las cosas se empezaron a registrar con un poco más de exactitud no hace tanto tiempo. Ya voy cerrando. Entonces, para cerrar, hemos venido trabajando en un relevamiento. Ustedes saben que cuando un padrón tiene una deuda que excede el valor de la propiedad, o pasa a determinado rango, la Intendencia pasa a un proceso expropiatorio. Entonces hemos hecho un análisis de los padrones cuya deuda excede por mucho el valor de la propiedad, hemos hecho un relevamiento exhaustivo, le hemos mandado a la Junta un proyecto de expropiación de unos 50 padrones, que son o baldíos o casas vacías, porque pensamos que ahí podemos dejar de ir de una política por goteo y ensayar, recuperando esos padrones, una política de alquiler social en zonas que tienen ciudad, ¿verdad? Ahora, para eso necesitamos una fuerte institucionalidad, no solo con el Poder Ejecutivo, sino también con el Parlamento. ¿Por qué? Porque los procesos expropiatorios en el Uruguay demoran 3 años, y así no hay forma de construir política. Por lo tanto, hemos mandado un borrador al Parlamento. Sé que se ha trabajado en la Comisión de Vivienda y hay un borrador de proyecto. Voy a pedirle ayuda al Ministerio de Vivienda en esto. Ya está en la Comisión de Vivienda, que permite que los procesos expropiatorios para todo el país demoren 1 año. Sin mucha innovación, sin casi yo diría innovación en términos legislativos. Eso a nosotros nos va a permitir acercarnos a una política de alquiler social que creo que va a traer un alivio importante a la sociedad, porque va a contribuir a este efecto vecindario, a este efecto de heterogeneidad, a este efecto de eficiencia económica y social. Ahora sí. Muchas gracias. No, y por tocar el tema también que esa es una problemática que ha ido creciendo durante los años. No es algo que se ha podido resolver. Y también lo que toca al final, que hay que buscar diferentes tipos de innovación, hacer algo diferente, porque no hemos logrado en ningún nivel resolver eso. Así que muy importante. Entonces vamos a una segunda ronda. Y el fenómeno de la segregación socioespacial es de carácter complejo y multidimensional. Y eso hemos tocado un poco ya en las primeras preguntas. ¿Qué desafíos enfrenta la política pública para abordar la complejidad y multidimensionalidad en este caso? ¿Y cuáles considera que son los aspectos claves a considerar en materia de políticas de vivienda pro integración social? ¿Y cómo les parece que debemos generar ciudades que garanticen el derecho a la vivienda y que cada vez sean más integradas? Sí, todos son muy fáciles, ¿no? Si tuviéramos la respuesta, no estuviéramos sentados acá. Luis Felipe. Sí, bueno, yo adelanto 2 ideas sobre el tema que me parece muy importante de la multidimensionalidad y que creo que requiere hay 2 retos
uno más conceptual y uno práctico. El más conceptual es que cuando definimos a qué dimensiones nos referimos, tenemos que entender que estas dimensiones interactúan entre sí. Entonces, muchas veces, y lo digo también porque nosotros desde el PNUD, por ejemplo, tenemos indicadores de pobreza multidimensional que hemos construido desde el 2010 y que son ahora una norma a nivel global, que estamos de hecho trabajando, por cierto, con Uruguay para definir y con UNICEF, junto con UNICEF, para definir un índice de pobreza multidimensional. Pero el problema es que medimos multidimensionalmente, pero cuando vamos a la acción pública volvemos a cada dimensión, ¿no? Es decir, ¿qué hace educación? ¿Qué hace salud? ¿Qué hace? Entonces yo creo que ese es un reto, no es simple, porque requiere, como se ha dicho desde la presentación y en los comentarios, es muy intensivo en datos y en evidencia para poder generar evidencia sobre cuáles son las interacciones entre las dimensiones. Si entendemos el proceso de interacción entre las dimensiones, para lo cual requerimos mucha información, podemos hacer mejor política porque encontramos dónde están los nodos de mayor impacto, primero, ¿no? Entonces es un problema más conceptual. El segundo también es un problema más práctico, que es que la estructura de gobernanza hace que en muchas ocasiones, no siempre, pero muy frecuentemente, algunas de estas dimensiones son atribución de distintos niveles de gobierno. Entonces podemos encontrar que, por ejemplo, la dimensión educativa tenga una mayor atribución el gobierno central y en algunas otras dimensiones tenga mayor atribución el gobierno local y en algunas dimensiones sea un cierto ministerio y en otras dimensiones sea otro ministerio. Entonces, cuando queremos hacer, aun cuando reconocemos que la interacción, que la política tiene que ser multidimensional, hay retos de gobernanza que no son menores para poder coordinar las intervenciones multidimensionalmente por este tema de las atribuciones a distintos niveles de gobierno y a distintos sectores de gobierno. Entonces yo creo que la multidimensionalidad debemos dar el paso siguiente de la multidimensionalidad, que es enfrentar estos retos prácticos de los datos y de la gobernanza de la multidimensionalidad, lo cual requiere una visión mucho más horizontal del diseño de la política pública y mucho menos por atribuciones a nivel central versus local y demás. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Ministra. Bueno, en primer lugar celebro lo expresado por la señora Intendente de la recuperación de bienes abandonados, de casas abandonadas, porque creo que justamente es un poco lo que venimos trabajando desde el Ministerio, de recuperar también esos padrones vacíos, que justamente la mayoría están en lugares que tienen los servicios, y que eso es fundamental para el trabajo que tiene el Ministerio. Hemos hablado también con las intendencias justamente para permitir el trabajo en altura, que creo que eso es una forma también, además de traer a la gente y de vincularla, y ese cruzamiento me parece bien importante. Con respecto a las políticas públicas, creo que dentro de la política nacional hay que tener en cuenta como hito ENASU, que es justamente la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, que se compone de un conjunto articulado de objetos políticos, ejes programáticos y lineamientos estratégicos para alcanzar metas en el corto y mediano plazo e impulsar cambios sensibles en el uso y disponibilidad del suelo urbano para los programas justamente de vivienda social y el desarrollo urbano, en consonancia con un acceso justo a un hábitat adecuado. Busca resolver de forma eficiente primer escalón en el camino del acceso a una vivienda y a un hábitat adecuado, enfrentando una dificultad histórica y multicausal que se expresa en la escasez de predios o la dificultad para acceder a los mismos en áreas urbanas, justamente, que cuentan con todos los servicios. Se entiende que el desarrollo, justamente la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano, es un trabajo conjunto, no solamente la DINOT y la DINAVI, sino también los gobiernos departamentales. Y se trabajan en 3 líneas de actuación que se entiende fundamental. En primer lugar, las políticas urbanas y habitacionales, las que deberían ser políticas de Estado, que tengan continuidad en el tiempo y den fluidez en los procesos, que son largos y tediosos, e involucran a muy diversa cantidad de actores que necesitan una articulación de todos sus componentes. En segundo lugar, en el marco del cumplimiento del acordado en el Hábitat 3
del año 2016, un compromiso mundial de la urbanización sostenible y centrada en la implementación de una nueva agenda urbana basándose justamente en el programa del hábitat. Y por último, el MBOT y las intendencias están procurando establecer líneas de trabajo que complementen lo ya iniciado con algunas de ellas, procurando que sea una estrategia que abarque a todo el país, en el trabajo conjunto de la DINOT y de la DINAVI. Muchísimas gracias, ministra. Intendenta. Sí. Sí, claro. Esteban. No sé si está ahí o si hay que pedirle a alguien que la comparta. Sí, los están mirando ahí atrás. Pues quisiera ir a un slide justamente para retomar el tema de la complejidad territorial, social, ¿verdad? Porque como muy bien decía, me gustaría el que mostraba el plano con las regiones, sí, desde las últimas, no, de las últimas, muy sobre el final, a ver, eso, ahí, es, porque aún desde la política urbana hay que hacer un esfuerzo entre las organizaciones para no separar las tareas. Orientar a resultados es orientar a resultados, no es cumplir tareas. Ese es un concepto básico de la orientación a resultados que hay que trabajarlo dentro de las organizaciones. Ni hablemos dentro de la gobernanza de un Estado, pero aún dentro de una organización. Y nosotros hemos venido trabajando por la vía de los hechos muy fuerte en esa complementariedad y interdependencia de las áreas en el plan ABC. El plan ABC no es que salud hace algo, territorio hace otra cosa, movilidad. Hay un equipo, una mesa de dirección que coordina todas las secciones. Pero también, porque acá hay mucha gente de la parte urbana, y por eso les voy a dedicar esta reflexión. También hay mucho arquitecto acá en el público. Estamos rodeados. No, pero también, lo digo con profundo respeto porque yo sé que son arquitectos muy capaces y que esto que voy a decir ya lo saben. Pero capaz que me lo digo a mí misma. También la construcción de urbanidad incorpora una gran cantidad de ejes. La movilidad es un eje muy importante. Y cuando yo vi este mapa, vi acá los 2 corredores metropolitanos que estamos tratando de poder realizar entre Montevideo, Canelones y también San José. En realidad habíamos planteado 3. Y la verdad que siguen esta línea. Perdón, permiso. Habíamos planteado este y este. 3 corredores metropolitanos. Que al ver estas franjas azules, más me reafirman en su necesidad de conexión entre los trabajadores y la ciudad consolidada, y esta es muy importante también porque es la que le da sustentabilidad al sistema, porque es donde están las personas con mayor formación y mayor poder adquisitivo, y por lo tanto es donde está la mayor posibilidad de incorporar boletos al sistema. Por lo tanto, la conjunción de los 3 corredores, o por lo menos de 2 de ellos, es muy importante y tendría un gran impacto en la vivienda y en la construcción de urbanidad. Quería eso porque realmente esto no formaba parte del material impreso y cuando lo vi me agregó mucha información de manera gráfica y que realmente quiero agradecer como un aporte a la política de Montevideo. Buenísimo. Muchísimas gracias, intendenta. Y bueno, primero de todo, gracias a los 3 comentaristas. Fueron aportes muy, muy interesantes. También quisiera extender un agradecimiento a María José Álvarez Rivadula por la excelente presentación y poner ese tema tan claro y con tanto conocimiento en la mesa. Creo que es claro que es un desafío formidable y no es un desafío formidable solo en Uruguay, en toda la región lucha con eso. Se ha empeorado aquí, aunque se está haciendo muchas cosas a la vez, muchos diferentes programas, iniciativas, se está pensando y viendo qué más se puede hacer. Creo que es claro que hay que hacer algo en tema de innovación, hay que hacer algo diferente para encontrar una solución. Y bueno,
por eso también desde Perú nos complace mucho poder poner ese tipo de evidencia, esas discusiones, conversaciones, información en la mesa, a convocarles a ustedes a conversar de esos temas, a profundizar. Varios de ustedes mencionaron que reconocen algunas cosas en los estudios, igual algunas partes necesitan más estudios, más información, pero creo que eso es un buen comienzo de tener también personas de diferentes partes de la administración conversando de esos temas. Y finalmente quisiera reafirmar el compromiso de Perú de seguir acompañándoles, caminando con ustedes, apoyándoles en cualquier forma que podamos en ese tema, obviamente, y todos los otros temas que ustedes tienen en la agenda. Pero espero que esa conversación que tuvimos hoy es más que nada una abreboca para un trabajo mucho más profundo y sistemático y a largo plazo en ese tema conjuntamente. Así que muchísimas gracias por todos por venir. Muchas gracias a todos que están conectados el día de hoy.